Buen día, bienvenidos a esta breve charla sobre la instalación y dudas del sistema prefabricado Thermotec. Mi nombre es Javier Alanís. Vamos a iniciar con esta pequeña charla. ¿Por qué debemos impermeabilizar? Los materiales existentes que hay en nuestros techos, mismos que ya cumplieron su ciclo de vida útil, una losa nueva que nunca se ha impermeabilizado, son afectados por el intemperismo, la corrosión, la contaminación ambiental, los cambios climáticos y sobre todo por la humedad que se encuentra cuando tenemos épocas de lluvia. Bueno, pues esta humedad pues es la principal causante de la degradación, tanto de los elementos estructurales como de los elementos más expuestos como cubiertas, fachadas, etcétera. La humedad es un elemento, es el elemento más destructivo para el concreto. Debemos aislarlo para evitar los daños que este pueda provocar. ¿Y cómo podremos hacer esto? Pues aplicando cualquiera de nuestros sistemas de impermeabilización, que para estos casos pues tenemos uno de nuestros principales sistemas de impermeabilización, que es el sistema prefabricado Chovatec. ¿Qué es un impermeabilizante prefabricado? Es un material para impermeabilización que está hecho de diferentes componentes. Su base principal es el asfalto, tal y como nos lo surte Pemex, que es el AC20. Este asfalto AC20, que por mucho tiempo se ha utilizado, se le conoce como asfalto virgen. Este asfalto venía como piedra y mucha gente lo conocía como chapopote. Es un asfalto muy duro que con altas temperaturas tiende a fluir y con bajas temperaturas tiende a ser algo quebradizo. Para que mejore la calidad de este asfalto, pues muy simple, se le agregan modificantes, que para estos casos puede ser un modificante APP o un modificante SBS. ¿Qué es un APP y un SBS? El APP es un atáctico polipropileno plástico, un modificante que dará a nuestro asfalto propiedades plásticas, y el SBS, que es un estireno butadieno estireno, un modificante que nos dará propiedades elásticas. Esto quiere decir que tiene memoria elástica, ¿verdad? Los dos modificantes tienen excelentes propiedades y van dirigidos de acuerdo a la especificación que el cliente requiera, que por ejemplo el APP es un modificante muy solicitado para la especificación de obras. Tenemos otros modificantes, pero para efecto de mercado, pues los que más se mueven son estos modificantes, ¿verdad? Ok, aquí viene la parte importante de elegir el tipo de refuerzo que debe de llevar el asfalto. Este asfalto, este refuerzo le dará firmeza, más bien, le dará cuerpo a la membrana, y depende del tipo de obra podremos elegir entre una fibra poliéster o una fibra de vidrio. Más adelante veremos cuándo elegir el tipo de fibra y por qué. Y para finalizar esta parte viene la gravilla. Todos los mantos prefabricados deben de llevar un acabado final, que puede ser gravilla en sus diferentes colores, como lo podemos mostrar. Puede ser blanco, rojo, verde, puede ser arenado, o bien puede ser hasta un liso o doble polietileno. Esta gravilla o acabado final es un protector para el asfalto, ya que si la membrana no tuviera esa protección, los rayos ultravioletas degradarían a corto plazo el asfalto. El asfalto nunca debe de quedar expuesto. El intemperismo es el principal enemigo de los impermeabilizantes, puntualmente el agua, los cambios climáticos, el sol, y este último es el que más afecta a los impermeabilizantes. Por eso la recomendación de que no debe de quedar asfalto expuesto, ¿verdad? Y de todo esto pues salen las diferentes calidades de nuestros materiales, como son calidad de obras, constructo profesional, y cada uno pues a simple vista se diferencia por el color de su etiqueta. Más adelante veremos también características de cada uno de ellos. ¿Qué es el asfalto modificado? Aquí tenemos una comparativa simple.
como podemos observar, cada cual va adquiriendo de menor a mayor diferentes cualidades. Cuando realizamos mezclas con diferentes productos químicos, modificantes, los cuales pueden ser APP o SBS, estos modifican sus propiedades de tensión, elongación, punto de reblandecimiento, flexión a bajas temperaturas, memoria elástica, resistencia a altas temperaturas y sobre todo su dureza, ¿verdad? Para el caso de Chovatec Obras, es un producto aceptable para obras de interés social. Después tenemos Chovatec Constructor, que tiene más cantidad de modificantes, que le da propiedades de memoria elástica, más resistencia a los cambios de temperatura. Y por último tenemos Chovatec Profesional, modificado con SBS, que tiene una cantidad importante de modificante, una excelente memoria elástica, una excelente resistencia a cambios climáticos. Por eso nuestro Chovatec Profesional está diseñado para obras de alto nivel, grandes naves, grandes construcciones que demandan excesos de movimientos térmicos estructurales. Y hago la aclaración, los tres funcionan perfectamente para cualquier parte de la República, siempre que se seleccione el material adecuado para cada obra en específico. Anteriormente se decía que la APP era para climas cálidos y los SBS para climas fríos. Ahora eso se ha modificado porque así como tenemos viviendas de interés social en zonas frías, también los tenemos en zonas cálidas y tenemos grandes edificios y grandes naves industriales en ambas zonas, ¿verdad? ¿Cómo elegir la membrana de refuerzo? ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos, por ejemplo, un Chovatec fibra de vidrio en losas grandes? Pues les pongo un ejemplo. La imagen que tenemos en pantalla nos muestra lo que pasaría. Si se fijan, la fisura está casi al centro y se preguntarán por qué no se fisuró en el traslape. Porque en esa parte tenemos dos capas. Por otra parte, si ustedes observan los valores de fibra de vidrio, la resistencia transversal es menor a la resistencia longitudinal. Es por eso que la fisura se presentó de esa forma, porque se generó un movimiento transversal que afectó el punto central de la membrana, que vendría siendo el punto más débil. Este es el tema principal por el que si somos tan enfáticos de no utilizar una fibra de vidrio en losas menores a 100 metros cuadrados. Si nosotros cometemos el error de colocar fibra de vidrio en estas áreas, el resultado de las imágenes es el que vamos a obtener. Este tema es muy importante a la hora de escoger el tipo de refuerzo. Y la conclusión a este tema es, cuando son losas menores a 100 metros cuadrados, puedes utilizar un fibra de vidrio. Cuando son losas mayores a 100 metros cuadrados, deberás utilizar un fibra poliéster. Aquí tenemos los tipos de impermeabilizantes que manejamos. El Thermotec Obras, excelente producto diseñado para obras de interés social. Lo manejamos en diferentes espesores, como pueden observar. 3, 3.5, 4. Chovatec Constructor 3, 3.5, 4, 4.5. Y ahí depende del espesor, pues va incrementando también la vida útil del producto, ¿verdad? Chovatec Constructor está enfocado a obra en general, obra institucional, de gobierno y residencial. En los dos, el 3.0 se fabrica en liso, arenado, pero esta medida está enfocada a la colocación de refuerzos en puntos críticos y como hoja base. Para el caso de Chovatec Constructor 4.5, solo se fabrica en fibra poliéster y para refuerzos y sistemas bicapa se maneja 3 y 4.0. Profesional, Chovatec Profesional solamente se fabrica en poliéster y el modificante es SBS con grandes propiedades como podemos mostrarlas. Alta memoria elástica, gran resistencia a los movimientos térmicos estructurales, alta resistencia a los cambios de temperatura, sin ninguna limitante en el área a cubrir, siempre y cuando se hagan los trabajos adecuados en juntas constructivas, ¿verdad? Este material es muy utilizado en grandes dimensiones
expuestas a grandes movimientos térmico-estructurales o zonas geográficas altamente sísmicas. Aquí tenemos las herramientas que se requieren, las herramientas necesarias, ¿verdad? El soplete, tanque de gas, cuchara de albañil, navajas, ya sea lisa o de tipo gancho, guantes de carnaza especiales para trabajar con calor. Y como adicional, en caso de trabajar en alturas, el arnés de seguridad y líneas de vida pues son básicos y muy importantes. Tenemos aquí los complementos de nuestro sistema de impermeabilización. Tenemos dos tipos de sellos, sellador asfáltico concentrado, base agua, altos sólidos, el cual se debe diluir 3:1 en agua limpia. Ojo, agua limpia, no utilizar agua contaminada. Lo digo por aquello que pueden llegar a utilizar agua para lavar las herramientas en obra, y esto es un error que se puede llegar a cometer. Su rendimiento de este sellador es alrededor de los 228 metros cuadrados, muy utilizado para obra en serie y grandes, y sobre todo de grandes dimensiones. Tenemos también el sellador asfáltico base solvente. Este producto es muy utilizado para los casos en los que se requiere un avance de obra con posibilidad de lluvia, ya que no pasaría nada en caso de que cayera una lluvia después de su colocación. Su rendimiento aproximado es de 4 a 6 litros por metro cuadrado, es decir, una cubeta de 18 litros estaría cubriendo de entre 70 y 100 metros cuadrados más o menos, dependiendo mucho de la rugosidad de la superficie. Y por último, nuestro cemento asfáltico negro para resanar grietas es muy flexible, permite los movimientos estructurales. El rendimiento es muy variable, ya que depende mucho la profundidad, el ancho de la grieta y el espesor que se le dé cuando se aplica, ¿verdad? Para el caso de que no tuviéramos a la mano este cemento asfáltico, podremos utilizar betún asfáltico sacado por termofusión de la pedacera o los cortes de áreas irregulares del manto prefabricado. Pasamos a la instalación. Parte importante del proceso de instalación. Las losas deberán estar libres de polvo y cualquier material que pueda evitar la adherencia de los materiales. Los detalles que debemos verificar son los siguientes: que no exista humedad en la superficie, que las losas cumplan con los niveles adecuados para el flujo continuo del agua, que no existan encharcamientos, que las bajantes pluviales no estén por encima del nivel de la losa, que todo esté totalmente determinado. Y una vez que estemos seguros de que todo está correcto, podremos continuar con el proceso. Aquí tenemos la pendiente mínima que debe de tener, 2%, y los desagües adecuados. El siguiente paso sería el proceso de limpieza. Como primer paso tenemos el proceso de limpieza debe estar sumamente limpio, que no existan protuberancias, que no exista polvo, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de lavar la superficie, pues también podremos hacerlo, sobre todo en obras de reimpermeabilización. Y una vez que tengamos listo este paso, pues seguimos con el sellado de la superficie. El sellado de la superficie debe ser en toda el área, permitiendo el secado de nuestro sello, ya sea cualquiera de los que vayamos a utilizar, ya sea el sellador asfáltico base agua o el sellador asfáltico base solvente, ¿verdad? Posteriormente el resanado de grietas, como ya les mencioné, puede ser con nuestro cemento asfáltico negro o betún asfáltico. Viene después la colocación del refuerzo en puntos críticos, que son ductos de PVC, esquinas, bajantes pluviales, domos y, por supuesto, y muy importante, las juntas constructivas. Esto debemos de trabajarlas con refuerzos de preferencia que sean poliéster. Y para finalizar la colocación correcta del manto prefabricado,
debes iniciar ya sea con un rollo completo o la mitad del rollo en sentido transversal de la parte más baja a la parte más alta, adhiriendo por termofusión, claro, ¿verdad? En caso de ser una losa de 2 aguas, deberás iniciar de la misma forma en las 2 caídas y al centro, en la parte más alta, un manto prefabricado poliéster como refuerzo, ¿verdad? Y al finalizar este proceso, pues debemos detallar todas las esquinas y áreas de puntos críticos en las cuales exista asfalto expuesto. El detallado final es colocar betún asfáltico y gravilla. Muy importante no dejar asfalto expuesto y no recubrirlo con sistema acrílico. Debe de ser con gravilla. Bueno, pues con esto finalizamos esta breve charla de sistemas prefabricados. Muchas gracias. Aquí tenemos nuestra página de internet, nuestras redes sociales y teléfonos de contacto. Por su atención, muchas gracias.